Cuando te despiertas por la mañana, antes de que el pensamiento llegue por completo, hay un momento en que el cuerpo dice su verdad. A veces es una pesadez que hace que darte la vuelta parezca como si estuvieras flotando en el agua. Una fatiga que no tiene nada que ver con las horas que dormiste. A veces es una opresión en el pecho, como si algo estuviera ahí, presionando, haciendo que incluso el simple acto de respirar parezca un trabajo que no estás seguro de querer hacer hoy. Es el tipo de sensación que surge cuando uno ha estado funcionando sin energía durante tanto tiempo que el vacío se siente normal, cuando el autoabandono se ha vuelto tan habitual que ya ni siquiera lo reconoces como abandono, simplemente lo llamas martes, o responsabilidad, o lo que significa ser un adulto. Lo interesante es que la mayoría de nosotros no nos damos cuenta de cuándo dejamos de tratarnos con amabilidad básica, cuando la voz dentro de nuestras cabezas se volvió más cruel que cualquier crítica externa, cuando comenzamos a organizar toda nuestra existencia en torno a las necesidades de todos menos las nuestras. Solo nos damos cuenta cuando el cuerpo se niega a ser ignorado, cuando la salud mental deja de ser algo que damos por sentado y se convierte en algo visible e innegablemente frágil. Y en ese momento, en la brecha entre quienes nos hemos convertido y quienes recordamos haber sido, nos hacemos una pregunta que parece a la vez urgente e imposiblemente distante. ¿Cómo aprende uno a amarse a sí mismo cuando ese amor se siente como un idioma que nunca aprendió a hablar? En una conversación íntima, diría esto: lo que experimentas cuando el amor propio se siente ajeno, cuando cuidar tu salud mental se siente como un lujo imposible que no puedes permitirte, no es un defecto personal ni evidencia de alguna indignidad esencial. Es la consecuencia natural de vivir en un mundo que nos enseña desde la infancia que nuestro valor depende de nuestra productividad, nuestra utilidad, nuestra capacidad para cumplir con las expectativas de los demás. Cuando uno experimenta un descuido crónico de sí mismo, cuando la salud mental se deteriora no por una crisis dramática, sino por 1000 pequeñas traiciones a las propias necesidades, es natural que aparezca la vergüenza. La creencia silenciosa de que deberías estar manejando mejor las cosas, de que todos los demás han descubierto cómo amarse a sí mismos y tú eres el único que no ha recibido el manual. Pero esta creencia malinterpreta algo fundamental. El amor propio no es instintivo, no es algo que nazcamos sabiendo hacer. Se aprende generalmente de cuidadores que demuestran con sus acciones que somos dignos de cuidado, atención y gentileza. Y muchos de nosotros, quizás la mayoría, no recibimos esa enseñanza de forma clara o constante. Aprendimos, en cambio, que el amor es condicional, que el cuidado debe ganarse, que nuestras necesidades son, de alguna manera, menos importantes que las de los demás. Aprendimos a ignorar las señales de nuestro cuerpo, a superar el agotamiento, a desestimar nuestro propio dolor como algo que no merece atención. Aprendimos que la salud mental es algo que se tiene o no se tiene, no algo que requiera atención diaria, decisiones diarias, prácticas diarias para volver a uno mismo. Esto no habla de debilidad, habla de ser humano en una cultura que exige un rendimiento constante, que considera el descanso como pereza, que confunde el autosacrificio con la virtud. Cuando alguien acude a terapia describiendo una falta de amor propio, lo que suele describir es la experiencia agotadora de haber pasado años, a veces décadas, considerándose un recurso del que extraer en lugar de una persona a la que cuidar. Se han acostumbrado tanto a abandonarse por el trabajo, por las relaciones, por la comodidad de los demás, por la aprobación de personas cuyas opiniones no deberían importar, pero de alguna manera sí que ya no saben lo que se siente estar de su lado. Mucha gente no se da cuenta de que el amor propio no es un sentimiento que se espera. Es una práctica que se vive a través de decisiones específicas, hábitos específicos, formas específicas de organizar tus días y tu atención. No se trata de afirmaciones ni baños de burbujas, aunque estos pueden ser encantadores. Se trata de algo mucho más profundo y mucho más difícil. Se trata de construir una vida de la que no necesites escapar, de crear ritmos diarios que te honren en lugar de agotarte,
de tomar decisiones que reflejen la comprensión de que eres digno del mismo cuidado que tan fácilmente brindas a los demás. Cuando uno experimenta un descuido crónico de sí mismo, surgen ciertos patrones en cómo se estructuran los días, en cómo se asigna la atención, en cómo las necesidades se posponen perpetuamente. ¿Te despiertas sin reservas? ¿Revisando mensajes de inmediato? ¿Desplazándote por las noticias? ¿Permitiendo que la urgencia del mundo inunde tu sistema nervioso incluso antes de haber aterrizado del todo en tu propio cuerpo? ¿Te mueves por la mañana en automático, saltándote el desayuno o comiendo mientras haces otra cosa, sin limitarte a comer, sin estar presente en el simple acto de alimentarte? ¿Te dices a ti mismo que no tienes tiempo para una comida de verdad, para un momento de quietud, para nada que no contribuya directamente a la productividad? Y esto se convierte en el estribillo que organiza toda tu existencia. No tengo tiempo. Pero lo que realmente ocurre no es un problema de tiempo, es un problema de prioridades, un problema de valía, porque de alguna manera encuentras tiempo para todo y para todos. Encuentras tiempo para responder ese correo electrónico inmediatamente, para ayudar a un amigo a mudarse, para hacer trabajo extra, para navegar sin pensar durante 30 minutos antes de acostarte. Para lo que no encuentras tiempo es para ti mismo. No encuentras 15 minutos para sentarte tranquilamente por la mañana. No encuentras tiempo para mover tu cuerpo de maneras que te hagan sentir bien en lugar de castigarte. No encuentras tiempo para preparar comida que nutra en lugar de simplemente saciar. No encuentras tiempo para las mismas prácticas que harían que todo lo demás en tu vida fuera más sostenible. Observas cómo te hablas a ti mismo. El comentario constante de la crítica, la decepción, la comparación. Nunca le hablarías a otra persona como te hablas a ti mismo en tu mente. Cuando cometes un error, la voz es inmediata y dura. Eres tan estúpido, ¿por qué no puedes hacer nada bien? Todos los demás pueden hacerlo. ¿Qué te pasa? Cuando te miras al espejo, la voz cataloga cada defecto, cada detalle que no alcanzas para un estándar imposible que ni siquiera puedes articular. Cuando intentas descansar, la voz te acusa. Eres perezoso, estás perdiendo el tiempo, deberías estar haciendo algo productivo. Y así sigues moviéndote, sigues actuando, sigues abandonando el descanso porque el descanso se siente como un fracaso. Dices que sí cuando quieres decir que no. Te disculpas por ocupar espacio, por tener necesidades, por pedir una consideración básica. Explicas demasiado tus límites si es que los estableces, como si necesitaras justificar tu derecho a proteger tu propia energía, tu propio tiempo, tu propia paz. Toleras la falta de respeto, el desdén, que te den por sentado, porque en lo más profundo de tu psicología has aprendido que esto es lo que mereces, o al menos que pedir algo mejor sería pedir demasiado. Tu relación con el placer se complica. Cuando algo te hace sentir bien, un momento de auténtico disfrute, una hora sin hacer nada, una decisión tomada simplemente porque te da alegría, la culpa llega casi de inmediato. No puedes relajarte del todo en el placer porque ya estás pensando en lo que deberías estar haciendo, preparándote para la voz que te dirá que esta tranquilidad momentánea es inmerecida. Y así, incluso tus intentos de autocuidado se contaminan con el autojuicio, otra cosa que no estás haciendo bien, otro punto en el que estás fallando. Lo interesante es que bajo estos patrones de comportamiento se esconde una arquitectura específica de creencias, una estructura psicológica construida a partir de innumerables pequeños momentos de la infancia en los que aprendimos que nuestras necesidades eran inoportunas, que nuestros sentimientos eran excesivos, que nuestra existencia requería justificación. No se trata de culpar. La mayoría de nosotros fuimos criados por personas que a su vez no fueron educadas en el amor propio, que transmitieron patrones de autoabandono, no por malicia, sino por ignorancia, no porque no nos quisieran, sino porque no supieron enseñarnos lo que ellos mismos nunca habían aprendido. Cuando un niño aprende que el amor se gana con logros, siendo comprensivo, gestionando las emociones de sus padres, sin ser nunca demasiado ni demasiado necesitado, desarrolla una relación particular consigo mismo. Se convierte en un observador interno, en constante observación. ¿Estoy bien? ¿Soy demasiado? ¿Me estoy ganando mi lugar? Y este observador es severo, exigente, nunca satisfecho,
porque el estándar es imposible, ser perfecto, ser invisible, no necesitar nada, darlo todo. Aquí es donde se revela algo esencial. Lo que parece falta de amor propio es en realidad una habilidad muy refinada de autoabandono. Aprendiste a abandonarte a temprana edad tan bien que se volvió automático. Aprendiste a ignorar las señales de tu cuerpo: hambre, fatiga, dolor, incomodidad, porque atenderlas significaba ser inoportuno. Aprendiste a reprimir tus emociones, porque expresarlas provocaba rechazo o agobio en quienes te rodeaban. Aprendiste a empequeñecerte porque ocupar espacio te parecía peligroso. Y estas lecciones, internalizadas tan jóvenes que ni siquiera recuerdas haberlas aprendido, se convirtieron en la lente a través de la cual experimentas todo. Hay un punto en el que este patrón revela su mayor costo. Cuando alguien vive así, organizando toda su existencia en torno a la validación externa, a la productividad, a sentirse necesitado por los demás, lo que pierde no es solo el placer momentáneo o el descanso ocasional, pierde la conexión consigo mismo. Pierde la capacidad de escuchar su propia voz interior bajo la cacofonía de las necesidades y expectativas de los demás. Pierde el acceso a sus propios deseos, a sus propias preferencias, a su propio sentido de lo que le parece correcto y lo que no. Se vuelve ajeno a sí mismo, viviendo rutinas que parecen una vida, pero que se sienten cada vez más vacías. Cuando no te amas, no puedes confiar en tu propio juicio, porque has aprendido que tus instintos probablemente estén equivocados, tus necesidades probablemente sean excesivas, tus límites probablemente sean irrazonables. Constantemente buscas validación fuera de ti. ¿Está bien esto? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Lo apruebas? Y en esa constante orientación externa, pierdes la capacidad de confiar en ti mismo, que es la base de todo, la base para tomar buenas decisiones, para construir relaciones auténticas, para crear una vida que realmente refleje quién eres en lugar de quién crees que debería ser. Lo que sucede en las relaciones se vuelve particularmente revelador. Cuando no te amas, atraes o toleras a personas que confirman tus peores creencias sobre tu propia indignidad. Aceptas migajas y lo llamas generosidad. Te excedes, intentando ganarte el amor siendo útil, volviéndote indispensable mientras te sientes invisible. O te retraes por completo, decidiendo que las relaciones no valen la pena, que es más seguro estar solo que seguir confirmando que no eres suficiente. No puedes recibir el amor con claridad cuando te lo ofrecen porque no coincide con tu narrativa interna. Alguien te trata con genuina amabilidad y de inmediato sospechas segundas intenciones, o entras en pánico o lo rechazas antes de que pueda descubrir la verdad sobre lo indigno que eres en realidad. Quien no se ama a sí mismo suele llenar cada silencio, cada momento de posible soledad, de ruido, con trabajo, con otras personas, con sustancias, con pantallas, con cualquier cosa que lo distancie de su propia experiencia interior, porque estar solo contigo mismo cuando no te gustas es insoportable. Así que te mantienes ocupado, distraído, útil, y llamas a esto productividad o responsabilidad cuando en realidad es evasión, una forma sofisticada de huir de la única persona de la que nunca puedes escapar, de ti mismo. Entonces, ¿qué se hace posible cuando entendemos que el amor propio no es un rasgo de personalidad ni un sentimiento que algunas personas tienen y otras no, sino una práctica, un conjunto de hábitos de vida específicos que se pueden aprender independientemente de lo que te hayan enseñado o no durante la infancia? El cambio comienza con un reconocimiento que podría parecer revolucionario. Tienes derecho a ocupar tu espacio. Tienes derecho a tener necesidades. Tienes derecho a estructurar tu vida de maneras que honren tu salud mental en lugar de sacrificarla constantemente en aras de la comodidad de los demás o de tu propio miedo a ser visto como egoísta. El primer hábito que lo cambia todo. Crea un espacio matutino que sea solo para ti. No es tiempo que dediques inmediatamente a tu teléfono, al correo electrónico o a las exigencias del mundo. Es tiempo tuyo. No tiene por qué ser complicado. Podrían ser 15 minutos sentado con un café, saboreándolo, sintiendo el calor de la taza en tus manos, prestando atención a tu respiración, dejando que tu sistema nervioso
se tranquilice antes de conectar con nada externo. Podrían ser 5 minutos de estiramiento, de tomar conciencia de tu cuerpo, de preguntarte, ¿cómo estoy hoy? ¿Qué necesito? Esta práctica confronta directamente uno de los patrones más profundos de autoabandono, la creencia de que las necesidades de los demás son más urgentes que las tuyas. Al reclamar tu espacio matutino, estás diciendo con tus acciones que importan mucho más que las afirmaciones que mereces ser atendido, que tu salud mental requiere esta base. Observa la resistencia que surgirá. Observa la voz que te dice que no tienes tiempo, que esto es un capricho, que deberías estar haciendo algo productivo. Esa voz es precisamente el patrón que estás aprendiendo a interrumpir. El segundo hábito. Mueve tu cuerpo no como castigo, sino como diálogo. La mayoría de las personas que luchan con el amor propio tienen una relación profundamente antagónica con su cuerpo. El cuerpo es algo que hay que controlar, moldear, forzar, ignorar cuando pide descanso, anular cuando muestra malestar. El ejercicio se convierte en otra forma de autoviolencia, otra forma de demostrar valía a través del sufrimiento. Pero el movimiento puede ser algo completamente diferente. Puede ser una forma de preguntarle a tu cuerpo ¿qué te haría sentir bien hoy? Y luego escuchar la respuesta. Quizás sea una caminata sin destino, sin contar pasos ni calorías, solo caminar para sentir el movimiento de las piernas, respirar aire fresco, recordarte que existes en el espacio físico. Quizás sea bailar en la cocina al ritmo de una canción que te haga sentir vivo. Quizás sean estiramientos suaves, yoga, natación, cualquier cosa cuyo propósito no sea quemar, desarrollar ni transformar, sino simplemente habitar tu cuerpo con presencia en lugar de juicio. Cuando te mueves como diálogo en lugar de disciplina, practicas una forma de amor propio que supera la resistencia de la mente. Le comunicas directamente a tu sistema nervioso que vale la pena cuidarte. El tercer hábito requiere afrontar algo que la mayoría de la gente evita. Come como quien merece alimentarse. Observa cómo te alimentas. ¿Comes lo que te viene bien mientras trabajas, mientras navegas por la web? Sin apenas saborear, te saltas comidas y luego te preguntas por qué se deteriora tu salud mental. ¿Por qué te sientes ansioso o deprimido, como si el cerebro pudiera funcionar óptimamente con café y fuerza de voluntad? ¿Comes mecánicamente, desconectado de cualquier sensación de placer, de cualquier conciencia de lo que tu cuerpo realmente necesita? El amor propio, en este contexto, no se trata de una nutrición perfecta ni de una alimentación restrictiva. Eso suele ser solo otra forma de autocastigo disfrazada de salud. Se trata de estar presente en el acto de alimentarse. Se trata de preguntarse, ¿qué suena realmente nutritivo en este momento? Y luego prepararlo, aunque sea algo sencillo, sentarse, apagar las pantallas y experimentar realmente el acto de comer. Esta práctica rompe con el patrón de tratarte como una máquina que necesita combustible y comienza a tratarte como una persona digna de placer, de nutrición, de cuidado. El cuarto hábito podría ser el más desafiante. Protege tu descanso con la misma intensidad con la que proteges tu productividad. En una cultura que considera el agotamiento como una insignia de honor, que mide tu valor por tu rendimiento, elegir el descanso es un acto radical de amor propio. Pero descansar no es solo dormir, aunque dormir es fundamental para la salud mental. Descansar es cualquier actividad en la que no estés produciendo, rindiendo ni demostrando tu valor. Descansar es tumbarse en el suelo escuchando música. Descansar es mirar por la ventana. Descansar es leer por placer. Descansar es no hacer nada y no sentirte culpable por ello. Cuando proteges el descanso, cuando lo integras en tu horario, con la misma seriedad que le dedicas a tus obligaciones laborales, estás declarando tu valía. Estás diciendo, mi salud mental importa más que mi productividad. Mi sostenibilidad importa más que las expectativas de los demás. Puedo ser una persona que experimenta placer, tranquilidad y renovación. No solo una persona que logra cosas. Observa lo revolucionario que se siente esto. Observa cuánta resistencia genera. Esa resistencia mide cuán profundamente has interiorizado la creencia de que debes ganarte la vida.
El quinto hábito. Cultiva al menos una práctica diaria de presencia. Esto podría ser meditación, aunque no tiene por qué parecerse a la meditación tradicional. Podrían ser 5 minutos de respiración consciente, una inhalación lenta por la nariz, una exhalación más larga por la boca, repetida hasta que el sistema nervioso comience a calmarse. Podría ser escribir un diario, sin ningún propósito, sino simplemente como una forma de escucharte a ti mismo, de crear espacio para que los pensamientos y sentimientos afloren sin juzgarlos. Podría ser sentarse con el café de la mañana sin llenar el silencio inmediatamente con podcasts, noticias o planificación mental. El propósito de esta práctica no es alcanzar la calma absoluta ni un estado de iluminación. El propósito es desarrollar el hábito de reconectar contigo mismo, de crear momentos a lo largo del día en los que no estés al servicio de nada externo, donde simplemente estés presente en tu propia experiencia. Así es como reconstruyes la confianza en ti mismo, como aprendes a escuchar tu propia voz de nuevo, por encima de todo aquello que te han condicionado a priorizar. El sexto hábito corta quizá la forma más generalizada de abandono personal. Aprenda a decir no sin disculpas, explicaciones ni negociación. Cada vez que dices que sí cuando quieres decir que no, te comunicas a ti mismo que las necesidades de los demás importan más que las tuyas, que mantenerlos cómodos es más importante que proteger tu propia energía, tu propio tiempo, tu propia paz. Y cada vez que haces esto, erosionas un poco más la confianza en ti mismo. Te enseñas a ti mismo que tus instintos no importan, que tus límites son negociables, que no se puede confiar en ti para protegerte. Aprender a decir no es aprender a valorar tu salud mental por encima de la conveniencia de los demás. No es cruel, no es egoísta, es esencial. No, no puedo encargarme de ese proyecto. No, ese horario no me conviene. No, no estoy disponible. Sin justificaciones elaboradas, sin disculparte por tener límites, sin dejar margen para la negociación, simplemente no. Al principio, esta práctica te resultará increíblemente difícil. Te sentirás culpable, ansioso, como si estuvieras haciendo algo mal. Esa incomodidad es en realidad un progreso. Es la fricción de cambiar un patrón profundamente arraigado. Cuando alguien empieza a practicar estos hábitos, no de forma perfecta, ni de golpe, sino gradualmente, con la comprensión de que el amor propio se construye mediante la repetición, eligiéndote una y otra vez, incluso cuando te sientas incómodo, ciertas cosas empiezan a cambiar, no de forma drástica al principio, ni con una revelación repentina, sino lentamente, como llega el amanecer, imperceptiblemente al principio, luego innegablemente. Notan que las mañanas son diferentes. Hay menos miedo, menos agobio inmediato. Se despiertan y hay espacio 10 minutos, 15 minutos que les pertenece. Y en ese espacio su sistema nervioso empieza a recordar cómo se siente la tranquilidad. Notan que su cuerpo se siente menos como un enemigo y más como un compañero. El movimiento se convierte en algo que esperan con ilusión en lugar de algo que se fuerzan a hacer. Comen con más presencia, con más placer, y descubren que este simple acto de nutrirse con atención cambia por completo su relación con el autocuidado. Notan cambios en su salud mental que no se deben a la ausencia de dificultades, sino a una mayor capacidad para afrontarlas sin fragmentarse. Todavía sienten ansiedad a veces, tristeza, enojo o agobio, pero estas emociones ya no definen toda su existencia. Hay más estabilidad subyacente, una base construida a partir de prácticas diarias de reencontrarse, de elegir el descanso, de establecer límites, de tratarse con la bondad básica que se han estado negando durante años. Su relación con la productividad cambia. Ya no miden su valor por su rendimiento. Pueden tener un día en el que no logran mucho externamente y aún así sentirse bien, sintiendo que no han desperdiciado su existencia. Empiezan a comprender que ser es tan valioso como hacer, que descansar es tan esencial como trabajar, que su valor no requiere una prueba constante. Observan patrones diferentes en sus relaciones. Ya no se sienten atraídos por quienes necesitan que sean pequeños, que se benefician de su autoabandono. En cambio, se sienten atraídos por quienes fomentan su plenitud,
que respetan sus límites, que no necesitan que se descontrolen. Pueden recibir atención sin sospechar, pueden expresar sus necesidades sin disculparse, pueden tolerar la decepción sin culparse de inmediato. Y quizás lo más importante, pueden estar solos sin soledad. Pueden sentarse consigo mismos en silencio y encontrarlo no vacío sino pleno, no castigador sino restaurador. Descubren que el amor propio no es un destino al que se llega, sino una práctica a la que se recurre una y otra vez, especialmente en los días en que parece imposible. Cuando los viejos patrones se reafirman, cuando te sorprendes abandonando tus necesidades por la comodidad de alguien más, aprenden que en el momento en que notas el autoabandono es cuando tienes una opción. Puedes continuar con el viejo patrón o puedes hacer una pausa, respirar y tomar una decisión diferente. No de forma perfecta, no sin incomodidad, pero de forma diferente. Ya no creen que el autocuidado sea egoísta. Ya no aceptan la narrativa cultural de que hay que sacrificar la salud mental para ser una buena persona, un buen trabajador, una buena pareja, un buen padre o madre. Entienden que lo más generoso que se puede hacer por quienes se ama es cuidarse, mostrarse como alguien que no se queda sin fuerzas, que no se mantiene firme a fuerza de voluntad. Entienden que el martirio no es amor, es solo agotamiento con mejor marketing. Esta transformación no ocurre de la noche a la mañana. No hay un momento en el que de repente te ames a la perfección y nunca más tengas problemas. Seguirá habiendo días en los que vuelvas a viejos patrones, en los que digas que sí cuando en realidad quieres decir que no, en los que te saltes tu práctica matutina, en los que te hables con dureza, en los que cambies el descanso por la productividad. Pero algo fundamental ha cambiado. Te das cuenta de cuándo está sucediendo. Tienes prácticas a las que regresar. Ahora tienes evidencia de que otro camino es posible. Evidencia construida a partir de cientos de pequeños momentos en los que te elegiste a ti mismo, en los que honraste tus necesidades, en los que protegiste tu salud mental, incluso cuando te sentías incómodo, incluso cuando te generaba culpa, incluso cuando los demás no entendían. Ya no esperas permiso para cuidarte. Ya no necesitas la validación externa de que mereces ser cuidado. Has aprendido lo que podría ser la lección más esencial para una vida sostenible, que el amor propio no es algo que se adquiere por instinto, sino algo que se practica, se construye a través de hábitos específicos, decisiones diarias específicas que honran la comprensión de que eres tan digno de tu propio cuidado como cualquier persona a la que cuidarías con gusto. Finalmente, uno comprende que el amor propio no se trata de alcanzar un estado perfecto de autoestima perpetua, una conciencia constante de la propia magnificencia. Es algo más tranquilo, algo más estable. Es la capacidad de despertarse por la mañana y tratarse con amabilidad básica. Es la capacidad de vivir el día tomando decisiones que honren tus necesidades junto con las de los demás. Es la práctica de hablarte a ti mismo como le hablarías a alguien que realmente te importa, con paciencia, con amabilidad, reconociendo que ser humano es difícil y que estás haciendo lo mejor que puedes. Esa pesadez al despertar, esa opresión en el pecho, no desaparecen por completo, pero cambian de naturaleza. Se convierten en señales en lugar de frases. Tu cuerpo habla y ahora has aprendido a escuchar, a preguntar, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué necesito? Y en lugar de ignorar la señal, en lugar de forzar la situación, has desarrollado la capacidad de responder, de adaptarte, de elegir de otra manera. El amor propio no se revela en grandes gestos, sino en la acumulación de pequeños actos de fidelidad diaria. El espacio matutino que proteges, el movimiento que se siente como diálogo, el alimento que ofreces con tu presencia, el descanso que reclamas sin culpa, los límites que estableces sin disculparte, los momentos de quietud donde simplemente regresas a ti mismo. Estos hábitos no se tratan de perfección, se tratan de dirección. Se tratan de acercarte a ti mismo en lugar de alejarte perpetuamente, de construir una vida de la que no necesites escapar constantemente porque has aprendido a hacer que sus cimientos sean sostenibles. Y aquí es donde la salud mental comienza a estabilizarse, no como la ausencia de dificultades, sino como la presencia de prácticas que te ayudan a afrontarlas sin fragmentarte, donde el amor propio deja de ser una aspiración lejana para convertirse en una realidad vivida,
demostrada a través de las maneras específicas en que eliges organizar tus días, tu atención, tu cuidado, no porque te hayas convertido en alguien diferente, sino porque finalmente has aprendido a tratar a la persona que siempre has sido con la gentileza, el respeto, la bondad humana básica, que siempre fue tu derecho de nacimiento, que simplemente necesitabas aprender a reclamar